Hola, mi nombre es el pastor Nelson Díaz, soy capellán aquí en la Universidad de Montemorelos y consejero del Ministerio Como Indulos, y vamos ahora a ver la especialidad de pacificadores. Esta especialidad es de actividades misioneras, es la especialidad según el manual la 027 y es de nivel 1. Bienvenidos pues y vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es conocer algunos conceptos básicos de lo que es pacificador. Y en este contexto debemos entender que cuando hablamos de un pacificador estamos hablando de dos elementos. El primero tiene que ver con el conflicto. Un pacificador es aquel que interviene en un conflicto, aquel que trae paz, como Jesús lo dijo en las bienaventuranzas, cuando dijo que bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es el conflicto? Pues bueno, lo primero que podemos hacer es ir a la etimología de la palabra. La etimología es de dónde surgen las palabras, y tenemos que conflicto es una palabra que viene de otras palabras que no son de nuestra lengua española, son anteriores. Básicamente viene del prefijo con, que significa convergencia o unión, y del participio fligere, flictur, que significa golpe. Así que la palabra conflicto tiene que ver con violencia, y no solamente se refiere a una violencia física, sino que puede ser violencia de cualquier tipo. Así que podemos decir que el conflicto es cuando convergen o chocan o se golpean ideas o pensamientos. Otra palabra importante en el contexto de los pacificadores es la palabra paz. ¿De dónde viene la palabra paz? Pues bueno, en el español la palabra paz viene de una palabra latina que es pax, que era usada especialmente por los romanos. Y en el contexto del Imperio Romano, la pax hacía referencia a un periodo de estabilidad. Fíjense lo interesante. Habla no solamente de no conflicto, sino de estabilidad. Y algo importante acerca de esta palabra pax es que también es la misma raíz para la palabra pago y pacto. Cosas interesantes en la Biblia cuando nosotros entendemos que el pacto que Dios hizo con nosotros es un pacto que nos trae estabilidad y por ende que nos trae paz. Otro asunto interesante, olvidé mencionarlo, es que fligere, esta palabra que tiene que ver con golpe, también es la base de la palabra que en español nosotros usamos como afligir o lastimar. Muy bien, entonces, hablando acerca del pacificador, vamos a entender que el pacificador es alguien que interviene en un conflicto y que busca traer paz, traer estabilidad. Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuáles serían las causas de un conflicto? Para poder intervenir en un conflicto, no podemos decir, bueno, vamos a arreglarlo, sino que debemos identificar cuáles son las causas. Y es importante que como hijos de Dios no solo sepamos las causas, sino que podemos identificar los diferentes tipos de causa de un conflicto para de esa manera poder abordar y traer la paz que Dios nos da y que nosotros seamos esos agentes de paz. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Bueno, tenemos algunos casos bíblicos que los tenemos aquí en la especialidad. Ustedes los tienen ahí con ustedes, los pueden revisar en internet. El primero tiene que ver con lo que sucedió o lo que se nos narra en Gálatas 2, 11 al 14. Aquí el conflicto surge cuando Pablo empieza a recriminar a Pedro porque Pedro se estaba conduciendo con los gentiles de una manera y con los judaizantes de otra manera. Aparentemente no, Pablo estaba tratando de quedar bien con todos y esto generó un conflicto. Y en esencia, ¿qué fue lo que generó este conflicto? Bueno, actuar en contra de los principios. Lo que le dice Pablo a Pedro es, oye, no debe ser así. No puede ser con unos de una manera y con nosotros de otra manera porque no estás siendo honesto, no estás siendo correcto. Tú debes ser el mismo, no importa en qué ambiente te desenvuelvas. Así que la primera causa que puede generar un conflicto es cuando alguien actúa contrario a los principios. Uno o varios que están inmersos en el conflicto. La segunda tiene que ver con otro elemento importante, que es cuando se desconoce o no se acepta el rol o la función que cumplimos o que se cumple en un grupo. ¿Sí? Somos seres sociales,
Dios lo dijo en Génesis, cuando creó al hombre, la mujer dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en 1 Corintios 12 al 31, Pablo hace una correlación, un símil entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Y especifica que el cuerpo son muchas partes y que el pie no puede dejar de ser pie o que no debe de ser otra cosa. Y entonces a veces los conflictos también surgen cuando un miembro de un grupo, cuando un individuo que se relaciona con otro no entiende cuál es su rol, cuál es el papel que él cumple dentro de una comunidad, y entonces esto genera conflictos. Por decir, cuando el subalterno quiere mandar al jefe, por poner un ejemplo. En nuestros clubes podría generarse un conflicto cuando quizás un consejero de unidad quiere ser el que determina lo que se va a hacer pasando por encima de la autoridad del subdirector o de la directiva del club. O cuando un miembro pretende dar las indicaciones para lo que va a ser la unidad, cuando se supone que tenemos una jerarquía que más allá que busque limitar a nuestros miembros de nuestros clubes, lo que quiere es ayudarlos a formar porque tiene una visión más completa. Esa sería la segunda posible causa de los conflictos. La tercera puede ser la falta de recursos. Esos son conflictos que se generan, vamos a decirlo, por asuntos ajenos a las personas quizás involucradas en un inicio. Pero depende de cómo las personas se enfrenten a esta situación, cómo el conflicto se podrá resolver. El caso que se nos presenta en Génesis 13, 1 al 12, es el caso que nosotros tenemos cuando Abraham sale de su casa. No sale solo, sale con su padre, con la familia de su padre, pero también sale con un sobrino, con Lot. Y Dios los bendice tanto que finalmente llegan a cierto lugar y hay un conflicto entre los cuidadores del ganado. Resulta ser que parece que los dos tenían mucho ganado. ¿Y qué sucedió? Empezaron a pelearse los pastores por las pasturas, valga la redundancia. Y entonces hubo un conflicto ahí. No, pero es que estas son las ovejas de Abraham. No, pero es que Lot también tiene derecho. Y hubo un conflicto porque el área que tenían ellos para apacentar sus rebaños no era el suficiente para la cantidad de ganado que tenían. Y entonces la falta de recursos de pastura para todos hizo que viniera a haber una lucha, un conflicto entre los pastores, que luego pasó a ser un conflicto donde tuvieron que intervenir Abraham y Lot, pero que se resolvió de alguna manera pacífica. Y entonces finalmente podemos pensar en otro tipo de conflicto, que eso tiene que ver más con nuestro foro interno. Y aquí me gustaría que lo leyéramos en la Biblia, y lo menciona Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Y me voy a permitir leerlo. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, pregunta el apóstol. ¿No son de vuestra concupiscencia las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis y andáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, finalmente, muchas veces el conflicto empieza cuando los miembros de una comunidad están viendo la realidad y están tratando de manipular las cosas de una manera codiciosa, o podemos llamarlo también egoísmo. Cuando nosotros solo estamos pensando en nosotros, cuando alguien dice, no me importa lo que pase con los demás, estas actitudes que menciona el apóstol Santiago se pueden convertir también en una causa de conflicto. Ahora, tenemos básicamente 4 causas de conflicto desde la perspectiva bíblica, y quizás alguien puede decir, bueno, había otras, pero quizás estas pueden englobar la mayoría de conflictos en los cuales nosotros, como hijos de Dios, como miembros del club de conquistadores, como miembros del club de guías, como líder juvenil, podemos intervenir y convertirnos en agentes de paz. Ahora, muy bien, ya sabemos las causas del conflicto. La pregunta que sería es, ¿cómo enfrentamos normalmente el conflicto? ¿Cómo reaccionamos nosotros normalmente cuando estamos en problemas con alguien, cuando tenemos una diferencia de opinión, cuando nos peleamos con alguien, cuando discutimos con un amigo, con una autoridad? Normalmente, ¿cómo reaccionamos? Básicamente podemos pensar en algunas 3 maneras en que nosotros podemos reaccionar.
Quizás aquí muchos nos vamos a ver identificados porque hemos reaccionado así de alguna manera. La primera es la negación. ¿En qué consiste esa reacción? Bueno, se da el conflicto, se da la desaveniencia, se da la diferencia de opinión, alguien lastimó a alguien, y entonces ¿cómo reaccionamos? En la negación se desea desviar la atención del mismo, es decir, como que queremos negar que hay conflicto, es decir, no quiero prestarle atención a eso, no quiero saber que hay un conflicto, está allí, pero yo prefiero ver para otro lado. Y entonces tenemos dos maneras en que nosotros podemos reaccionar al negarnos al conflicto. El primero es negarlo, es decir, no, aquí no pasa nada, yo no sé nada, aquí no pasó nada. Y el segundo es el alejarnos de la persona o del entorno donde se dio el conflicto. Desafortunadamente, ninguna de estas dos reacciones naturales que podemos tener ante un conflicto solucionan el conflicto, pero es una manera en que respondemos y tenemos que identificarlas, porque quizás cuando queramos ser pacificadores podemos encontrar a una persona que está en alguna de estas actitudes. ¿Será que tenemos algunos ejemplos bíblicos de esta actitud o esta forma de responder a los conflictos? Claro que sí la tenemos. Tenemos negar. Caín, Génesis 4:9. Caín tuvo un conflicto con su hermano Abel, lo mata, y eso inmediatamente generó un conflicto con Dios, porque mató a un hijo de Dios, mató a su hermano. Y entonces Dios va con él y le pregunta en Génesis 4:9, ¿y tu hermano? Y entonces Caín, ¿cómo responde? ¿Soy yo acaso mejor de mi hermano? Esa respuesta de Caín es una manera de negarlo. Yo no sé, o sea, en otras palabras, Caín lo que dijo es: yo no sé de Abel, yo no tengo que cuidarlo a él, yo no sé dónde anda él, aquí no ha pasado nada, yo no sé nada. Negó el conflicto. Y es una respuesta que a veces nosotros podemos tener o podemos encontrar en las personas. Cuando encontramos ese tipo de personas, a veces tendemos a ser duros con ellos. Pero hay que ver la actitud que tomó Cristo o que tomó Dios con Caín. Porque es una respuesta a veces natural y debemos ser conscientes de que nosotros deberíamos no señalar la manera equivocada en que la persona está respondiendo al conflicto, sino de qué manera nosotros podemos ayudarlo a que responda adecuadamente al conflicto. El otro mecanismo de negación ante el conflicto es huir. Y lo tenemos bien ejemplificado en Adán y Eva en Génesis 3:8. Unos versículos anteriores se nos dan datos importantes, pero ahí está básicamente donde podemos identificar esta respuesta ante el conflicto. ¿Qué es lo que sucede? Dios pone una prueba de fidelidad en medio del jardín. Eva va y toma del fruto prohibido, lo lleva a su esposo, este lo toma y automáticamente se dan cuenta de que están desnudos, descubren la vergüenza del pecado. E inmediatamente, ¿qué hacen? Se esconden de Dios, hacen unos trajes con hojas y se esconden de Dios, huyen de la presencia de Dios, y cuando Dios los va a buscar, ellos ¿qué hacen? Huyen, se esconden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar el conflicto, saben que están mal, saben que hay un problema, saben que hay una diferencia de opinión, pero en vez de enfrentar la situación, deciden huir. Entonces estos son los dos tipos de respuesta ante un conflicto cuando hablamos de negación. Tenemos el siguiente, que tiene que ver con el ataque. Aquí se da el conflicto, pero en lugar de decir no pasa nada, no sé nada, o de huir, lo que hacemos es que vamos y confrontamos. Aquí hay una respuesta hostil, y normalmente esta respuesta hostil se da cuando una de las partes o las dos partes sienten que el otro es el culpable. Yo no hice nada, él es el malo, él es el que no debe haber actuado así. Entonces, aquí tenemos igual manera dos maneras en que podemos responder. Uno es la lucha, que es la respuesta hostil directa. Atacamos a la persona. Pero también hay otros, yo lo coloqué aquí en uno, pero podrían ser dos: el chisme o la burla. Ya aquí quizás no atacamos a la persona, no confrontamos a la persona, pero lo que hacemos es que empezamos a hablar mal de a sus espaldas, empezamos a envenenar a otras personas para ganar personas a nuestro favor, o en muchos casos nos burlamos de la otra persona, con tal de que de hacerlo menos, y entonces nosotros podemos empoderar como los que podemos salir adelante en el conflicto. Ejemplos bíblicos los vamos a ver. En la lucha tenemos a Pablo y Bernabé. Oiga, pastor, pero Pablo y Bernabé pelearon. Bueno, sí, fue una lucha porque fue una desaveniencia de opinión. ¿Qué pasó?
resulta que Pablo y Bernabé estaban predicando juntos y habían invitado a Marcos. Y Marcos, que era un jovencito, había ido con ellos, pero en un momento Marcos decide separarse y dice, no, esto es muy pesado para mí, yo no quiero seguir. Cuando regresan, otra vez Bernabé dice, bueno, vamos a llevar nosotros a Marcos. Y Pablo dice, no, pues espérate, es que pues Marcos nos dejó. Oye, pero Bernabé dice, pero mira que eso, no. Y entonces hay una desaveniencia y a causa de esta dificultad entre ellos dos se separan. Y entonces Pablo toma a Silas y Bernabé se lleva a Marcos. Y está narrado ahí en Hechos 15, 36 al 40. Esta discusión, esta pelea finalmente se arregló y Pablo ya en sus etapas finales llega a reconocer a Marcos como alguien valioso para él. Pero aquí en esta parte de la historia nosotros podemos notar esta desaveniencia. ¿Okay? Y finalmente tenemos el chisme, la burla, y lo tenemos en el caso de Goliat. 1 Samuel 17, 43 a 44 nos hablan de este conflicto armado que había entre los israelitas y los filisteos. Y entonces tenemos que al enfrentarse David a Goliat, la opción que toma Goliat para hacer menos a su adversario, la manera en que enfrenta el conflicto es a través de ¿qué? De la burla. Le dicen, tú vienes a mí aquí con palos y crees que yo soy un perro. Y aunque parecía ser que le estaba diciendo que David lo trataba como menos, lo que estaba haciendo era burlándose acerca de David. Así que entonces en segundo lugar tenemos el ataque, que es una respuesta agresiva al conflicto, donde yo voy en contra de la persona, ya sea de manera directa, como en Pablo y Bernabé, donde hay una discusión, yo tengo mi posición, tú tienes la tuya, y entonces sencillamente no hay acuerdo. O la otra es el chisme, donde metemos cizaña para debilitar a la otra persona o la burla. Muy bien, y entonces tenemos otro tipo de respuesta, la conciliación. Y este es el modelo que nosotros debemos seguir como pacificadores en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que buscamos? Hay un conflicto, pero lo que nosotros queremos es la reconciliación. No vamos a evadir el conflicto, sino que queremos salir del conflicto para que haya una verdadera restauración. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, para poder lograr la resolución del conflicto y lograr la reconciliación, a veces es un proceso que toma tiempo. ¿Por qué toma tiempo? Porque muchas veces se trata de situaciones donde hay emociones y sentimientos inmersos. A veces el problema no es tanto lo que sucedió, no es lo que se dijo, no es lo que se quitó, sino lo que eso me hizo sentir. Y entonces cuando buscamos la conciliación, lo que queremos hacer en primer lugar es identificar el conflicto y sus causas. No sé si les ha pasado que a veces discutes con alguien, peleas con alguien y la situación se prolonga durante tanto tiempo que a veces hasta si te pones a pensarlo bien, no te acuerdas por qué empezaron a pelear. ¿Sí? Hay conflictos familiares, hay familias que están en conflicto, en luchas entre dos familias y no se quieren y ellos son así y estos contestan. Y cuando tú vas a averiguar, bueno, ¿y por qué están peleando? Pues quién sabe, ya se olvidó. Entonces la primera etapa es identificar realmente cuál es la causa, la raíz del conflicto, cuál fue el evento, cuál fue el detonante que nos puso en esta situación donde dos personas se están golpeando. Recuerden que el conflicto tiene que ver con ¿qué? Con un choque de ideas, choque de conceptos, alguien lastima a alguien. En esta parte nosotros queremos delimitar, porque también suele pasar que cuando hay un conflicto, algunos tendemos a traer otros elementos externos al conflicto. Y entonces una actitud que a veces toman las personas que están en conflicto es decir, pero no solo me lo hizo a mí, también se lo hizo a otra persona. Y entonces vinculamos a otras personas, queremos traer otros sucesos que son ajenos al conflicto, pero que es una manera como nosotros a veces queremos desvirtuar a la otra persona. Entonces, cuando queremos realmente la reconciliación, tenemos que identificar cuál es el conflicto, cuál es la causa que nos trajo esta situación de desencuentro. ¿Y cuáles fueron sus causas? ¿Por qué te sientes así? Una vez que hemos identificado realmente cuál es el conflicto en sí y las causas de este, entonces es importante que se expongan las posiciones.
Es decir, ¿cuál es tu posición? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu visión de este asunto? Y no solamente las posiciones, sino también las emociones. Muchas veces los conflictos no se arreglan aunque haya restitución. Vamos a pensar en una situación, resulta que, podemos pensar aquí en los dormitorios de la universidad, dos amigos que viven en el mismo cuarto y en algún momento uno de ellos necesita, vamos a decir, un cargador y entonces no encuentra el suyo y toma el de su amigo. Y resulta que lo pierde, se le pierde el cargador. Entonces su amigo dice, oye, ¿tú tomaste mi cargador? No, porque no quiere decir que lo perdió, quiere a ver si lo encuentro y se lo dejo ahí antes de que se dé cuenta. Y entonces resulta que el otro necesitaba hacer una llamada importante, necesitaba hablar con sus papás sobre un asunto importante y no pudo hablar porque no encontraba su cargador y eso lo genera estrés y de pronto le dice, oye, no, sí, fulanito lo tomó. Oye, tú lo tomaste. No, pues sí, yo lo tomé. Ah, pero ¿por qué lo tomaste? Y entonces el otro, no, pero mira, ya lo encontré, aquí está tu cargador. El cargador se puede regresar, el otro amigo lo encontró, regresó el cargador, pero la persona aún tiene emociones, o sea, porque no era solo el hecho del cargador, sino que me mentiste, yo necesitaba urgentemente el cargador y tú me lo quitaste. Entonces, en la etapa de exponer posiciones y emociones, hay que permitir que las personas expresen cómo se sienten, porque cuando la persona expresa sus emociones, sus sentimientos, también se baja la intensidad del conflicto. ¿Sí? Claro, esto hay que tener cuidado al hacerlo porque debemos hacerlo en un ambiente de respeto, ¿sí? Hay que evitar que este momento se convierta en una oportunidad para lastimar más a la otra persona. Entonces es importante el respeto cuando hacemos esta confrontación. Bueno, vamos a permitir que tú expreses primero, te voy a pedir que lo hagas de manera respetuosa, di cuál es tu posición y tú vas a escuchar, por favor, vamos a escucharlo, lo escuchan y si empiezan a subir el volumen, ¿okay? Voy a pedirte por favor que bajes un poquito el volumen y al otro cuando... vamos a escucharlo a él, tú luego vas a tener tu oportunidad, preguntarle cómo te sientes, qué te hizo sentir, cuáles son tus emociones al respecto, qué quisieras, ¿sí? Y buscar también algo que se llama cambiar las posiciones tú por las posiciones yo. ¿Sí? Normalmente cuando estamos, es que tú eres, estamos acusando. Llevar a las personas a pensar, yo siento, yo creo, yo percibí, es decir, es mi posición, ¿sí? Sin automáticamente acusar o tratar de poner toda la culpa en la otra persona. Y entonces una vez que se exponen las posiciones y emociones, puede haber una negociación, negociar. Bueno, ok, ya tenemos la situación, hemos identificado el conflicto, cuáles fueron las causas del conflicto, vamos a exponer posiciones y las emociones con respeto, vamos a tratar de bajar la intensidad, claro, eso no se le dice a las personas, pero tratamos de ayudarlos para que ellos con respeto puedan sacar eso que sienten en un ambiente de cordialidad, orar primero, tratar de mantener la tranquilidad, el tono de la voz. Y entonces vamos a negociar, ¿qué esperarías tú? ¿Qué esperas tú después de eso? ¿Qué quisieras? Para que entonces busquemos ¿qué? La reconciliación, la conciliación. En este nivel lo que queremos es que las personas vuelvan a restaurar su relación. O sea, no solo queremos que se vuelva el dinero, no solo queremos que se regrese lo que se robó, no solo queremos una disculpa, sino que después de esto las personas puedan seguir teniendo una relación positiva. Muchas veces la relación tiene que cambiar. A veces no pueden seguir el mismo nivel. Vamos a pensar que es una relación afectiva de tipo noviazgo, donde hubo un engaño. Pues quizás no van a ser novios otra vez, pero la idea es que a través de este proceso, por lo menos sus corazones queden sanados y aunque la relación sentimental termine, no queden lastimados y que más adelante se puedan ver y saludarse. Claro, esto también tiene sus tiempos, no podemos apresurarlos, pero que puedan verse y reconocerse como personas que sí, alguna vez él se equivocó, me engañó, pero pues yo ya no siento dolor, no me siento lastimado por eso. Muy bien, entonces estas son las tres formas en que nosotros podemos responder a un conflicto. La primera, como dijimos, es la negación, luego viene la confrontación y finalmente viene la conciliación. ¿Nosotros qué queremos conciliar?
Queremos restaurar la relación y queremos hacerlo como lo hizo Cristo. Cristo vino a eso, a restaurar su relación con nosotros, ¿sí? Para eso, por supuesto, se necesita disposición. A veces cuando hay un conflicto y el asunto está muy fresco, quizás buscar la reconciliación es un poco apresurado. Quizás hay que esperar que pasen unos 2 días para que las emociones bajen un poco, para que la situación no esté tan a flor de piel y entonces la persona pueda hablar libremente de lo que piensa, de lo que quiere. Esto significaría que probablemente al buscar una reconciliación, antes de juntar a las 2 partes afectadas, yo tengo que hablar con uno, hablo con otro de manera separados para poder identificar cómo están sus emociones y si están listos para poder platicar y buscar una solución al problema. De esta suerte es que nosotros, con la ayuda de Cristo Jesús y siguiendo estas pequeñas recomendaciones, podemos convertirnos en pacificadores, llevar la paz. Porque eso dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que, los pacificadores. Ahora, ya para ir terminando, ¿cuál sería la actividad que esperaríamos que hicieras para evidenciar lo que hemos hablado en estos cortos minutos? Pues bien, básicamente la especialidad nos pide que se haga una dramatización de algún conflicto que viviste. Vamos a pedirte que quizás en esta circunstancia, para los miembros del Ministerio Juvenil Dulos, aquí de la Universidad de Montemorelos, que están tomando estas especialidades, no vas a hacer una dramatización, pero sí nos gustaría que escribieras algún conflicto que tuviste con alguien, ¿sí? O pensaras en ese conflicto. No tienes que escribir todos los elementos del conflicto, pero tenerlo presente, y entonces a partir de esa experiencia de conflicto que viviste, ¿qué queremos que hagas? Analiza tu comportamiento y el de la otra persona en relación a las formas de enfrentar el conflicto. Es decir, tú puedes decir, bueno, yo tuve un conflicto con una persona, el asunto fue de manera muy genérica, y entonces luego yo digo, bueno, mi actitud ante el conflicto quizás fue de ataque, el de la otra persona fue de negación. Identificar desde nuestra percepción, quizás no va a ser muy completa nuestra percepción sobre los sentimientos y las emociones de otra persona, pero podríamos tratar de descubrir cuál fue su reacción. Mencionar posibles opciones para la resolución del conflicto. Ahora que ya pasó el conflicto, ¿cómo crees tú que se hubiera podido trabajar el conflicto? Bueno, lo trabajamos así, y fue efectivo, pues si esa era la mejor opción, pues adelante. O mencionar otras alternativas para la resolución del conflicto. Y entonces, evaluar si como resolvieron el conflicto fue la mejor manera. O puede ser que tú digas que aún el conflicto no se ha resuelto. Los dos estamos en negación, ¿sí? Y no hemos resuelto el conflicto. ¿Y cómo podrías buscar la reconciliación? ¿Qué cosas tendrías que hacer tú para ser un pacificador en tu propio caso? Como si tú fueras la persona que estuviera interviniendo en ese conflicto que tú tuviste. De esta manera, al reportar esta actividad, tú estarás cumpliendo, según como se ponga en la liga del video que estás observando, vas a poder acreditar que tomaste la especialidad de este primer nivel que estamos viendo de pacificador 1. Que Dios te bendiga y que por la gracia de Dios no solamente obtengas un parche para tu banda, sino que puedas convertirte en un pacificador para la honra y la gloria de Dios.